Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal, su fuente número uno de drama, intriga y por supuesto, todo lo jugoso sobre las celebridades que amamos, o bueno, que a veces amamos y a veces, no tanto, ¿verdad? Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que les va a encantar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que luego, bueno, nos lo rompió un poquito. ¿Recuerdan esos momentos de ensueño? Esos besos robados, esas miradas intensas, esa química que traspasaba la pantalla. Era como si estuviéramos viviendo una telenovela en la vida real. Y durante un tiempo lo estuvimos. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe, o al menos existió. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo sus altibajos, sus secretos y, eventualmente, su final. Y hoy vamos a desentrañar todos esos misterios, a analizar las pistas, a escuchar los rumores y a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque, seamos honestos, todos queremos saber la verdad. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito de alto calibre, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, entretenimiento y por supuesto, mucha información exclusiva. Créanme, no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta gran familia, bienvenidos de nuevo. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas y acomódense porque este vídeo va a estar imperdible. Vamos a hablar de amor, de desamor, de secretos a voces y de la verdad impactante detrás de la relación de Kerem y Hande. ¿Están listos? Pues vamos allá. Empecemos por el principio, por ese mágico momento en que Kerem y Hande se conocieron en el set de Love is in the Air. Desde el primer instante la química entre ellos fue innegable. Era palpable, se sentía en el aire. Incluso aquellos que no eran fanáticos de la serie, podían ver que había algo especial entre ellos. Y no nos mintamos, todos nos volvimos fanáticos. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Rompió barreras lingüísticas, conquistó corazones en todo el mundo, y catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Era imposible escapar de su encanto. Revistas de moda, programas de televisión, alfombras rojas. Estaban en todas partes. Y nosotros, los chismosos de corazón, estábamos encantados. Las primeras señales de que su relación trascendía la pantalla fueron sutiles, casi imperceptibles. Pequeños gestos de cariño, miradas cómplices, risas compartidas. Pero los fans, con nuestros ojos de águila y nuestro radar de chismes activado al máximo, no dejamos escapar nada. Empezamos a recopilar pruebas, a analizar fotos, a buscar pistas en sus entrevistas. Éramos detectives privados. Recuerdo esas noches en vela, analizando cada publicación en Instagram, cada comentario, cada me gusta. Éramos un ejército de Sherlock Holmes modernos, pero en versión chismosa. Y no estábamos solos. Miles de fans de todo el mundo se unieron a la investigación, compartiendo teorías, pruebas y especulaciones. Era una locura colectiva. Y luego, llegó la confirmación. Kerem y Hande hicieron oficial su relación, desatando la euforia colectiva entre sus fans. Era un sueño hecho realidad. La pareja que amábamos en la ficción, ahora era real. Y no era una simple relación, era amor verdadero. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Era la felicidad personificada. El internet explotó. Era imposible abrir cualquier red social sin toparse con fotos de Kerem y Hande besándose en algún rincón paradisíaco, abrazándose en una alfombra roja o simplemente sonriendo el uno al otro. Era la perfección. Y nosotros, los fans, estábamos viviendo a través de ellos. Nos sentíamos parte de su felicidad, como si fuéramos sus confidentes, sus amigos, su familia. Era una conexión emocional muy fuerte. Pero como dije antes, todas las historias tienen sus altibajos. Y la relación de Kerem y Hande no fue la excepción. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set, de discusiones a puertas cerradas, de celos y de inseguridades. Los fans, preocupados, empezamos a notar cambios en su comportamiento, en su lenguaje corporal, en su interacción en redes sociales. El ambiente en el set de Love is in the Air se volvió tenso. Las risas y las bromas se fueron apagando, y en su lugar aparecieron silencios incómodos y miradas esquivas. Los rumores sobre el carácter de Kerem, su supuesta ambición desmedida y sus coqueteos con otras actrices, empezaron a circular con más fuerza. Hande, por su parte, parecía cada vez más distante y melancólica. Empezamos a preguntarnos si todo era una fachada,
si la pareja perfecta que veíamos en las fotos era solo una estrategia de marketing. Las dudas nos carcomían. Las señales eran cada vez más evidentes. Ya no había tantas fotos juntos, las declaraciones de amor se volvieron menos frecuentes y las sonrisas parecían un poco forzadas. El rumor de una posible ruptura empezó a cobrar fuerza, alimentado por las especulaciones de la prensa y por la información que, poco a poco, iba saliendo a la luz. Los paparazzi empezaron a seguirlos las 24 horas del día, intentando captar una imagen que confirmara la ruptura. Se publicaron fotos de Kerem saliendo de un club nocturno con una misteriosa rubia, y de Hande cenando con un apuesto actor. La prensa sensacionalista se deleitaba con la desgracia de la pareja, alimentando el morbo de los fans. Era un circo romano. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo de los fans se vino abajo. El sueño se había roto. La pareja perfecta ya no existía. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las causas de la ruptura? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y que vamos a tratar de responder ahora. El comunicado fue breve y conciso, sin dar detalles sobre las razones de la separación. Se limitaron a pedir respeto a su privacidad y a agradecer el apoyo de los fans. Pero, por supuesto, eso no fue suficiente para calmar nuestra sed de chisme. Queríamos saberlo todo, hasta el último detalle. Éramos insaciables. Hay muchas teorías sobre las razones que llevaron al final de la relación de Kerem y Hande. Algunas apuntan a la presión mediática, al constante escrutinio público que sufrían. Ser una de las parejas más famosas de Turquía, y del mundo, no es fácil. Cada paso que daban era analizado, juzgado y comentado. Y eso, sin duda, puede desgastar cualquier relación. La fama tiene un precio, y a menudo ese precio es la privacidad. Kerem y Hande vivían bajo el microscopio constantemente, sin poder escapar de las miradas curiosas y los comentarios maliciosos. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación normal en esas condiciones. Era una presión constante e inhumana. Otras teorías hablan de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, de prioridades diferentes. Kerem con su ambición y su deseo de conquistar Hollywood, y Hande enfocada en su carrera en Turquía y en sus proyectos como embajadora de marcas de lujo. Dos caminos que quizás empezaron a divergir. El sueño americano de Kerem chocaba con las raíces turcas de Hande. Él quería triunfar en Hollywood, convertirse en una estrella internacional, mientras que ella prefería seguir trabajando en su país, consolidando su carrera y disfrutando de la estabilidad. Era una diferencia de prioridades muy grande, que probablemente generó tensiones y conflictos en la relación. Eran dos mundos diferentes. También se rumorea sobre la posible existencia de terceras personas, de celos y de infidelidades. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, siempre estuvieron presentes en el imaginario colectivo de los fans. Y seamos honestos, en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tener algo de verdad. La vida de los famosos es un torbellino de fiestas, eventos y encuentros con personas atractivas. Es fácil caer en la tentación, especialmente cuando se está lejos de la pareja y se siente la presión de la fama. Los celos, la inseguridad y la desconfianza pueden minar cualquier relación, incluso las más sólidas. El mundo del espectáculo es un nido de víboras. Pero, más allá de las teorías y los rumores, creo que la verdad es mucho más simple y mucho más humana. Kerem y Hande son dos personas jóvenes, talentosas y exitosas que se enamoraron, vivieron una relación intensa y apasionada, y luego, simplemente, se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. A veces el amor se acaba, sin necesidad de que haya un culpable o una razón específica. Las personas cambian, evolucionan, y a veces esos cambios las alejan. Es una ley de la vida. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las presiones y las diferencias pueden más. Y eso no significa que la relación haya sido un fracaso. Al contrario, creo que Kerem y Hande vivieron algo muy especial, algo que quedará grabado en sus corazones para siempre. El amor que compartieron fue real y genuino, aunque no haya durado para siempre. Aprendieron mucho el uno del otro, crecieron juntos como personas y vivieron momentos inolvidables. Eso es lo que importa al final del día. Y ahora, después de la ruptura, ¿qué ha pasado con ellos? Ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus proyectos personales. Kerem ha estado trabajando en nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. Hande ha continuado protagonizando telenovelas de éxito y consolidándose como una de las actrices más importantes de su país. Ambos han demostrado ser profesionales y resilientes, capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Son unos campeones.
Se les ha relacionado con otras personas, han surgido nuevos rumores de romances, pero ninguno de los dos ha confirmado nada. Mantienen un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental y se enfocan en su trabajo. Y eso es comprensible. Después de vivir una relación tan pública y tan mediática, es normal que quieran proteger su intimidad. Han aprendido la lección y prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. Es una decisión inteligente. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, los fans no pierden la esperanza de una posible reconciliación. El amor que Kerem y Yandhi se profesaron fue tan fuerte y tan real que muchos creen que todavía hay una chispa encendida, una conexión especial que podría reavivarse en el futuro. El amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para Kerem y Yandhi. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad. Los fans nunca pierden la esperanza. ¿Será posible una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su trabajo. Y recordar con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron juntos. Su legado como pareja perdurará en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de fans a creer en el amor. Y hablando de recordar, hay un aspecto de toda esta historia que no podemos ignorar, el impacto que tuvo la relación de Kerem y Yandhi en la sociedad. Fueron un ejemplo de amor, de pasión y de conexión genuina. Inspiraron a miles de personas a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a vivir la vida al máximo. Su influencia fue palpable en todos los ámbitos de la sociedad, desde la moda hasta la música, pasando por el cine y la televisión. Su relación no fue solo un romance de telenovela, fue un fenómeno social. Unió a personas de diferentes países, de diferentes culturas y de diferentes edades en torno a un mismo sentimiento, el amor. Y eso es algo que no se puede negar. Crearon una comunidad global de fans que compartían su amor por la pareja y se apoyaban mutuamente. Fue una experiencia enriquecedora para todos los involucrados. Y ahora, llegamos a la parte más triste de este vídeo, el final. Pero no se preocupen, porque todavía tenemos tiempo para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado y para sacar nuestras propias conclusiones. La historia de Kerem y Yandhi nos enseña que el amor es un viaje, no un destino. Que las relaciones pueden ser intensas y apasionadas, pero también fugaces y efímeras. Que lo importante es disfrutar del presente y aprender del pasado. En resumen, la relación de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel fue una historia de amor que nos robó el corazón, nos hizo soñar y nos demostró que el amor verdadero sí existe, al menos por un tiempo. Fue una relación intensa, apasionada y mediática que, como todas las historias, tuvo su principio y su fin. Fue una montaña rusa de emociones que nos mantuvo enganchados desde el principio hasta el final. Las razones de la ruptura son muchas y variadas, pero quizás la más importante es que Kerem y Yandhi son dos personas diferentes con caminos diferentes que, en un momento dado, decidieron separarse. Y eso no significa que la relación haya sido un fracaso. Al contrario, fue una experiencia enriquecedora que les enseñó mucho y que les dejó recuerdos imborrables. Aprendieron a amar, a perdonar y a seguir adelante con sus vidas. Y aunque los fans no pierden la esperanza de una posible reconciliación, lo más importante es que Kerem y Yandhi sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Y nosotros como fans podemos seguir apoyándolos y disfrutando de su talento. Debemos respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas como quieran. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema que sé que les apasiona. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Kerem y Yandhi? ¿Creen que hubo una segunda oportunidad? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, entretenimiento y mucha información exclusiva. Recuerden que activar la campanita es fundamental para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Activen la campanita. Compartan. Denle like. Suscríbanse. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao. Besitos. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida. Hasta la próxima, mis chismosos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.